La realidad que hoy por hoy tenemos como seres humanos nos obliga a revisar, a indagar y reflexionar y examinar la situación en el mundo en que nos encontramos, en donde vemos que hay una excitación, un entusiasmo y una energía desbordante por todo, absolutamente por todo, por todas las ramas de la ciencia, de las ciencias sociales, exactas, me refiero política, me refiero cada una de las ramas de las ciencias que estamos viendo que desborda. ¿Sí? Hay tanta información que no sabemos cómo procesarla y si la procesamos nos podemos confundir. Pero eso quedó relegado, la espiritualidad y lo sagrado, a un plano totalmente ni siquiera accesorio. Lo que nos hace seres humanos, y esto es algo importante que debemos comprender y entenderlo para ver lo que sigue y cómo lo vamos a abordar en relación al trabajo espiritual, es la capacidad de comprender los significados, la realidad de las cosas y actuar en consecuencia. O sea, para refrenar esos impulsos animales e irracionales que existen dentro de nosotros. No hay nada dentro de las cientos de miles de especies que no existen en la creación que se asemeje siquiera a esto, o sea, la capacidad de comprender las profundidades, la realidad de las cosas. Un burro no le puede pedir al otro que le ayude a cargar la carga que está teniendo. Ese es el altruismo, ese milagro que el ser humano tiene como especie. Dice Allah en el Sagrado Corán, Subhanahu wa Ta'ala, y lo creamos en las mejores de las constituciones. Podemos observar lo que tenemos alrededor y podemos preguntarnos para qué fue creado. Pero vivimos en un mundo tal que, a pesar de que sabemos hasta los mínimos detalles de cómo funciona la propulsión de una bacteria, por ejemplo, nuestro entendimiento y nuestro intelecto está alienado, está cegado. Y esa es la naturaleza de la época que nos tocó vivir. Tenemos telescopios que podemos ver millones de años de luz. En Suiza está el colisionador de hadrones. Se puede estudiar la naturaleza de la masa, las partículas, la energía, la materia, la antimateria. Vemos más que nunca y entendemos menos que nunca. Estamos encandilados por todo lo que es la naturaleza, lo físico. Allah dice en el Sagrado Corán: sordos, mudos y ciegos no responden. El ser humano, la humanidad, abandonó la reflexión de la esencia de las últimas cosas. Y nos deslumbramos con el espectáculo y no sabemos quién hizo ese espectáculo, nos preguntamos por eso. Vivimos en una época que muchos quizás se han preguntado si tenemos que vivir aislados o tenemos que vivir en el mundo. Y cuando le preguntaron al profeta alayhi salatu wa salam, dijo: vendrá una época en la cual lo mejor que pueda tener el musulmán es un rebaño de ovejas, una parcela de tierra en un valle surcado de ríos, en donde pueda preservar su religión y escapar de las aflicciones del momento. Entonces cabe preguntarse, nos debemos preguntar cada uno de nosotros si esta época que vivimos corresponde a eso. Pero la realidad que la humanidad en su conjunto ha pasado por épocas difíciles, ¿sí? Y quizás terribles, ¿sí? La gran horda mongólica que arrasó con todo a su paso, ¿no? En forma sangrienta, no dejó nada. Cuando, por un lado, en el famoso hadiz Jibril del ángel Gabriel, cuando Gabriel alayhi salam le pregunta al profeta alayhi salatu wa salam acerca del fin de los tiempos, ¿el qué dice? ¿Sí? No sabe quién pregunta ni quién es preguntado. En esas 5 palabras hay una gran sabiduría.
La historia del ser humano sería muy rara si supiéramos cuál sería el momento y el lugar donde sucederían todos estos eventos. Sin embargo, al profeta y a muchos de sus herederos, de los santos, le fueron otorgados visiones de lo que iba a suceder con el tiempo. No en una forma de eventos, un calendario preciso marcado con fechas, sino que decían este momento va a ser el fin del tiempo o el día del juicio, ¿sí? Como un hito central, si no nos fueron preparando para esta ocasión. Un beduino se paró frente al profeta alayhi salatu wa salam en Medina la Iluminada. Todavía el aroma de Medina, el que no ha estado ahí, es algo de otro mundo. Le preguntó: ya Rasulallah, ¿cuándo será el juicio final? El profeta le dijo, no le dijo: ¿qué me estás preguntando? Andate, o lo maltrato, nada, sino con una dulzura le preguntó para enseñar cómo te preparaste para ese momento. Y es lo que debemos enfocarnos, cómo prepararnos para ese momento y no preocuparnos por los eventos o escenarios apocalípticos, que son muy interesantes desde el punto de vista para cierto tipo de personas, pero debemos enfocarnos en ese momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo para enfrentarnos a ese evento final o al día del juicio? ¿Cómo debemos actuar? Muchos de los signos que el profeta alayhi salatu wa salam marcó, o sea, que sucederían para el fin de los tiempos, no sé si todo, pero la gran mayoría ya son evidentes. Hace 1400 años habló de grandes edificios que iban a ser construidos por pastores, ¿sí? Salimos, el que ha ido a Meca ve que enfrente olvidándose de ese hadiz, enfrente del recinto sagrado hay un shopping, un rascacielos de no sé cuántos metros, así con cada uno de los eventos. Inclusive llegó a profetizar que la gente se iba a comunicar a distancia, o sea, sin verse. Habló del exceso de la riqueza, es decir, estamos viendo mucho de lo que el profeta alayhi salatu wa salam dijo que iba a pasar, y muchos de los santos también nos advirtieron. Vivimos con este exceso de imágenes, ¿sí? En la calle, los teléfonos, ¿sí? Hoy tenemos en nuestras manos algo que nos puede comunicar algo que está a miles de kilómetros de distancia, apretamos un botón y tenemos acceso a tal o cual biblioteca, o los diarios, las revistas y esto y aquello. Pero no nos tomamos un tiempo para respirar y ver todo con más claridad. Estamos siempre corriendo, ¿sí? Queremos ocupar siempre el lugar que le pertenece a otro. Siempre estamos esperando ese momento, ¿sí? El puesto, el trabajo, el puesto en tal o cual lugar, siempre estamos corriendo. Es como el hámster que está dentro de la rueda y que no puede salir, siempre corriendo. Y tenemos que ver si esa decisión de secluirnos o vivir en la sociedad, ¿qué es lo que podemos plantearnos? ¿Sí? Hay muchas personas que se fueron a vivir al campo y están felices. Pero el enfoque que nos toca a nosotros como musulmanes y como jalbetis, como yerraji, como lo que es, vivir en la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué vivir en la sociedad? Porque es ahí donde podemos interactuar, aprender, realizar cambios en nosotros mismos y a todo aquello que nos rodea. Junto con la gente. Es la naturaleza del Islam, la comunidad, vivir en comunidad. Por eso es tan importante el Yaum al-Juma, el rezo comunitario. Por eso es tan importante las celebraciones del Eid. Eso es lo que marcó el profeta. El profeta alayhi salatu wasalam, sí hubo un tiempo en donde al principio, para estar más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala, se aislaba en la cueva. Pero cuando le llegó el momento, el Ikra, estuvo siempre en la comunidad. Fue un hombre a todas luces que fue un ejemplo para la humanidad,
¿sí? Desde el punto de vista histórico, cualquier historiador o cualquier sociólogo que puede llegar a entender lo que hizo, no hay en la historia, en tan poco tiempo, no hay nada que se le asemeje a lo que pudo hacer, que en 23 años cambió totalmente una sociedad, hizo de eso un imperio que llegó de Oriente a Occidente, basado en la virtud, que es lo que hoy y durante la historia nos faltó. El problema no son los sistemas políticos o los partidos políticos, el problema es el ser humano, el problema es la virtud. El profeta Alehi Salatu Wasalam dijo: el gobernante, el soberano virtuoso, sus súbditos son virtuosos. El soberano corrupto, su nación y sus súbditos serán corruptos. Es decir, tenemos que empezar a cambiar nosotros si queremos ver un cambio a nuestro alrededor. No hay otra forma. Es un trabajo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. Y que demanda un esfuerzo importante, ¿sí? Es más fácil hoy por hoy quedarnos en nuestras casas, disfrutar de una comida, de un programa de televisión o de ocio y esparcimiento con la familia que venir a rezar, servir. Es más fácil, ¿sí? sin ninguna segunda intención, solo por amor a Dios, sin esperar nada. No tenemos que desaprovechar el tiempo. El profeta Alehi Salatu Wasalam no desaprovechó nunca su tiempo. Decía: el creyente no pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque es el regalo más precioso que tenemos como seres humanos, es la vida. Y lo que pasó ya no podemos ir para atrás. Lo que viene no sabemos si va a venir. Tenemos que estar aquí y ahora. Por eso, como dicen los mashayikh, los maestros del camino, As-Sufi ibn al-Waqt, el Sufi es hijo del tiempo, está siempre presente en el ahora. Y por eso nuestro camino es el camino, volviendo a lo que mencionamos, es el camino del compañerismo, de la suhba, ¿sí? Es un principio islámico general. Es fácil decir: estoy cansado de todos y de todo el mundo, me quiero aislar, quiero llegar a ser un ser espiritual superior, aislado de todos, viviendo en el medio de la montaña. Pero el profeta Alehi Salatu Wasalam, ¿qué dijo? Si alguien se oculta en una cueva, ¿sí? En otras palabras, pero la esencia es esto: Allah le va a llevar también ahí las pruebas. Uno puede meter la cabeza en un pozo, como el avestruz, para no ver nada, pero lo que tenemos acá adentro lo vamos a tener en Sudamérica, en Europa o en Asia. Nuestros fantasmas nos siguen a todas partes. No importa quién seamos, no importa cuánto dinero tengamos o no tengamos. Nuestros fantasmas, nuestro naf, nuestro ego es nuestra sombra, ¿sí? Por ahí nos vamos a Estambul, vamos a la Meca, nos sentimos bien por un momento, pero lo que tenemos encima, la mochila que cargamos, la cargamos a todos lados. Entonces tenemos que ver cómo hacer que Dios, nuestros actos, en cada uno de nuestros actos esté Allah presente. Y la realidad es que no existe ningún instante en donde haya un estado de ausencia divina. Allah dice en el Sagrado Corán: Él está con vosotros, Él está con ustedes donde quiera que os encontréis. Allah está con nosotros, no en un sentido físico, ¿sí? Esto es la esencia de la fe, no es simplemente una afirmación que uno hace con la lengua, sino o un listado de dogmas. Es un estado de conciencia que tenemos que adquirir. Eso es lo que se llama taqwa, con la conciencia que Dios siempre está. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, manifestemos o no manifestemos, ¿sí? Dios sabe lo que somos y lo que hacemos y lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que nos tendría que preocupar, no lo que piensa otro de nosotros, sino lo que piensa Dios de nosotros.
Y ese estado de conciencia superior, la taqwa, se alcanza a través del estado de la wará, que es un estado de escrupulosidad. Y la moral, la ética, el akhlaq, lo que vamos a hablar, es parte de esa naturaleza adámica y que nos diferencia del resto de la creación, que nos permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos la capacidad de elegir lo correcto, incluso cuando nuestro ego nos pide otra cosa. Y lo podemos hacer esto mientras actuamos e interactuamos con la gente y vivimos en la sociedad. Es por ello que Fahreddin Effendi, nuestros guías y muchos otros anunciaron que el principio de la seclusión, de la halwa, ya no era un principio de la religión, sino que la halwa, la seclusión, es en medio de la sociedad. Y eso es la realidad que es. Podemos pensar, el que no sabe lo que es la halwa, lo que hacían los sheikhs cuando llegaban a cierto estado, por una cantidad de días, en una habitación que sería desde esa mesa hasta donde comienza el mueble ese, sin ventanas, una puerta, se encerraban ahí. ¿Sí? Eso no lo hacía cualquiera, sino que después de mucho tiempo y de mucho trabajo, era un ejercicio espiritual que había que estar pero muy preparado, porque hay muchos fantásticos, pongámoslo así, que se animan a hacer y terminan alienados, ¿sí? Ese es el peligro de todas estas cuestiones, que uno los quiere llevar a la práctica sin saber de qué se trata. Pero vivir aislado en medio de la sociedad es un trabajo muy complicado. Y practicar nuestra religión, ¿sí? Practicar lo que nos dice Dios, que es correcto o incorrecto, hoy por hoy también es complicado, ¿sí? Nos dicen lo que está bien, nos dicen que está mal. Lo que está mal, nos dicen que está bien. Y si uno dice que eso está mal, puede terminar preso en algunos países, ¿sí? Acá creo que también. Por lo tanto, la sharia, la moralidad, es el primer peldaño. Y tenemos una lista larga de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero eso eso simplemente no es para como el fin, sino es un camino que Dios nos prepara para adquirir un estado superior de conciencia, un estado de taqwa, que nos permita acercarnos hacia el Creador. Y es aquí donde entra en juego el elemento único que tiene nuestra religión, que es el ejemplo profético, que es la suma. Y hoy por hoy es una palabra, como vamos a ver, que está muy de moda, pero la realidad es que se malentiende, ¿sí? Otras religiones no tienen este principio, ¿sí? Está los cristianos, que tienen el principio de Tomás de Kempis, lo retrató lo escribió en Imitatio Christi, ¿sí? Pero la realidad que es lo que supone él, porque de hecho no sabe ni cómo era, ¿sí? Si vemos las imágenes de Cristo, de Jesús, son caras de personajes de la época, rubio de ojos celestes, otro un poquito más morocho, así o asá, pero no saben ni cómo es su apariencia física, no saben cómo vivía, cómo caminaba, cómo dormía, y un sinnúmero de detalles que no tienen la menor idea. Y ellos fueron desarrollando principios éticos generales en conformidad a sus creencias. Pero estos principios éticos no tienen ningún tipo de relación en lo que nosotros denominamos ejemplo profético o sunna. Es decir, descripciones minuciosas de cómo se comportaba el profeta, el ejemplo profético. Los judíos pueden decir, nosotros tenemos la halaja, ¿sí? o la ley, pero no es algo específico de cómo se comportaba Moisés, alayhi salam. Fue algo que se fue desarrollando a través de una tradición oral de la Torá y del Talmud, que los rabinos fueron desarrollando por el tiempo.
De hecho, no saben ni cómo se vestían. Por eso dice Allah el Altísimo: por cierto, en el enviado de Allah tienen un bello ejemplo para todos aquellos que tienen su esperanza en Allah o en Dios. Es decir, general y particular. Y este es el secreto del Islam. Esto es lo que nos permite manejarnos en esta época en donde la gente no tiene tiempo para todo lo que es importante. Es una forma de conectarse con esa naturaleza del ser humano, con esa naturaleza adámica, a través de la conformidad, tanto externa o interna, con el modelo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y si aplicamos esto, podemos corroborar inmediatamente que tiene un efecto positivo sobre nuestras vidas. Porque nos enseña cuestiones generales, universales y particulares. ¿Sí? Nos enseña desde cómo beber, sentarse, ir a los baños, cuestiones básicas humanas que van de acuerdo a esa naturaleza primordial del ser humano, fitra, esa que tenemos, que Allah nos puso en cada uno de nosotros. En este contexto, esta sunna, este ejemplo, nos brinda la posibilidad de conectarnos con esa realidad primordial, que significa ser un ser humano que se refleja en un tiempo y un espacio determinado y que nos permite conectarnos con lo sagrado y lo trascendental. O sea, la sunna se aplica en todo momento y en todo lugar. Segundo, nos da la posibilidad de estar en un estado continuo de dhikr, de remembranza divina. Y eso es lo que nos hace reales seres humanos. Podemos ir al baño y ese acto se convierte en un estado de recuerdo. Podemos lavarnos las manos y eso se convierte en un estado de recuerdo, en un estado de rezar, de conexión con Dios. Podemos comer y ese acto de comer se convierte en un estado de conexión. Lo peor que nos puede pasar como derviches, como musulmanes, es ser parte de una sociedad que lo único que le importa es el último modelo de teléfono, el auto, la ropa que está de moda y desear todo aquello que nos presentan. No reflexionar en forma independiente. Perdemos la capacidad de reflexión. Lo que nos obliga Allah en el Corán es a reflexionar, subhanahu wa ta'ala. Nos obliga a pensar. Pero para eso tenemos que tener un intelecto sano también. Lo que nos obliga siempre el profeta alayhi salatu wasalam a través de su ejemplo es a la reflexión, a la meditación. Y no reflexionar no nos activa el milagro, ese milagro que nos hace únicos, ¿sí? No reflexionar en forma independiente es no activar el milagro de la conciencia humana, que es lo único que nos diferencia de todos los órdenes de la creación. Lo que nos hace genuinamente seres humanos es esa habilidad de pensar, reflexionar y tener cierta independencia de juicio. A pesar que esto desde el punto de vista teológico nos puede llevar a tener ciertos problemas, ¿sí? Pero esto, y ahora vamos a ver esta frase, esto es la base de lo que creamos en la mejor de las formas. ¿Quién es Adán? Adán es el que es aquella persona que Allah le dio la capacidad de tomar decisiones. Y eso está íntimamente relacionado con la paradoja, ¿sí?, de haber sido la qibla en la cual los ángeles se postraron. Allah puso delante, le dijo a todos sus ángeles: póstrense frente a Adán. ¿Sí? ¿Y qué le dijeron los ángeles? ¿Vamos a postrarnos delante de aquel que va a derramar sangre en este mundo? ¿Y Allah qué les dijo? Yo sé lo que ustedes no saben. Y todos los ángeles en ese momento, ¿sí?, dicen: La ilma lana illa ma'alamtana, subhanaka innaka
anta alimul hakim. No tenemos más conocimiento de lo que tú nos has informado, lo que nos has enseñado. Glorificado seas, eres el alim, el omnisciente, el omnisapiente, el que conoce todo. Fíjense el grado que nos dio como seres humanos a cada uno de nosotros, sin importar lo que seamos en este mundo. Esa naturaleza adámica está en nosotros. Y tenemos que tomar decisiones y en muchas situaciones que muchas veces son ambiguas. Y solo Dios sabe si tomamos las decisiones que son adecuadas, ¿sí? Eso es porque conocemos poco de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A pesar de la ignorancia que tenemos, somos tomadores de decisiones, con todo lo que ello implica a nivel teológico. Y la espiritualidad, y todo esto viene, vamos a ir de a poquito a lo que quiero llevarlos. Hay también una crisis en la espiritualidad, ¿sí? Lo que sucede en el mundo moderno es que quieren lucrar con absolutamente con todo, con los seres humanos. Y esa es la fuerza que prevalece a nivel de todo el globo. Las economías que se desarrollan es para que gastemos cada vez más y más, que deseemos, ¿sí? Siempre está el deseo. Para que elijamos lo que es más caro y lo que es más prestigioso. Y así nos inducen a que gastemos y que compremos sus productos. Y alejarse de esas situaciones que cada vez se están dando, pasa el tiempo, es más acelerado, ¿sí? Lo que le estoy diciendo no es nada nuevo, ¿sí? Están los bazares hace 2000 años y están los shopping ahora, pero ahora agarramos esto y queremos comprar este vaso, le sacamos una foto, apretamos un botón y la mandan en un par de horas o días a nuestra casa. Entonces, todo esto tenemos que entender que requiere un profundo cambio de pensamiento. El estado del ser es directamente proporcional a las ideas que uno acumula en su interior. Y tenemos que adquirir esas ideas para formar un nuevo ser, ese cambio en el ser. Y esto no reside en buscar algún tipo de grupo New Age o comunidades ecológicas o formas alternativas de pseudos espirituales que empezaron a prevalecer en el siglo pasado y demás, que no ha generado ninguna alternativa en la vida de nadie, sino fue para peor, tampoco fue una contracultura. La razón del fracaso de todo esto porque no se presta atención a la real naturaleza del ser humano, a lo que estamos y lo que vamos a ver, ¿sí? Y cómo se desarrolla en este camino. ¿Por qué fracasaron? La pregunta es, ¿por qué se fracasó? ¿Qué piensan? Vamos a hablar. Por la corrupción. Bueno, ¿qué más? Falta de una guía verdadera, ¿no? Ahí está. Pero la guía, nuestra guía verdadera, es la guía, el concepto de ejemplo profético. Y esa es la razón central del fracaso de no tienen la más mínima noción que significa ese ejemplo profético. Y reemplazan un tipo de egoísmo, un tipo de locura, por otro tipo de locura. Pero si introducimos en este mundo en el que estamos viviendo ahora, hoy, el ejemplo profético, que es esto de lo que vamos a hablar, los estados del alma y todas estas cuestiones, tenemos una puerta que se nos abre para empezar. Tenemos una puerta para empezar. Nos tenemos que preguntar cuál es el punto de protestar por protestar si no tenemos ninguna forma alternativa de ser realmente seres humanos. Los musulmanes, a pesar de los grandes inconvenientes que estamos causando por todo el mundo, ¿sí? Tenemos una alternativa que no la tiene nadie, que es la sunna o el modelo profético, que todavía se sigue practicando. Muchos lo practican por cualquier tipo de razón egomaníaca, ¿sí? Ejemplo de eso es aquellas personas que están convencidas en la mezquita que te tienen que apoyar el pie cuando uno reza, ¿sí?
y uno le va corriendo, se le va poniendo encima. Otros están convencidos que pasa por el largo de la barba. Otros están convencidos que pasa por el largo de la túnica. Y se obsesionan con todas estas cuestiones. Y dejan de lado el aspecto más importante. El aspecto no es si ponemos un poco más cerca o más lejos el pie, o no es si tenemos más larga o más corta la barba, o no es si la tenemos o no la tenemos, sino que tenemos que conectarnos con Dios a través del Salat. Sí, tenemos ciertos requisitos, sí, pero tenemos que ver cuál es el justo medio de todo. A pesar de todos estos problemas que existen hoy por hoy de mala interpretación de la Sunna, podemos practicar este ejemplo profético. Que otros no pueden, hoy es imposible. Si alguien quisiera vivir exactamente como vivía Moisés, no puede acceder a eso, como vivía Jesús. O Buda. No se conoce prácticamente nada de la vida de Buda. Cualquier otro ejemplo. Pero la sunna del profeta alayhi salatu wassalam es accesible para todos aquellos que queremos ponerlo en práctica, ¿sí? Y tenemos esa gracia. Y poner en práctica la sunna y a lo que vamos ahora, ¿sí? Todo esto para ponerlo en contexto, si nos da el tiempo, es liberarse de las cadenas de la esclavitud de nuestro ego, ¿sí? El primer tirano que nos tenemos que liberar es el que tenemos a nuestros dos lados. Somos nosotros mismos. Nuestro gran enemigo está dentro nuestro, no fuera. Frecuentemente el ego también desea estas cosas, ¿sí? Desea lo que hablamos de los pies, de las barbas, de las túnicas, esto, aquello, y encuentra en este tipo de expresión en la religión, encuentra una salida a sus deseos egóticos. Y esto es uno de los peligros más grandes que existe, que es la falsa taqwa, la falsa piedad, que puede llevar a alguien a inmolarse en medio de la gente pensando que verá al cielo y matando a cientos de personas. Y usa su ego como una expresión de piedad. Pero esto es el triunfo final del nafs, ¿sí? De todo lo que vamos a ver ahora. Que usa la piedad para magnificar su poder sobre el corazón y sobre el ejemplo profético. Y de esta manera se convierte en un megáfono de nuestros traumas psicológicos, ¿sí? La sunna, ¿qué es? ¿Qué es el ejemplo profético? Es una forma de salir del estado de decaimiento, de lo que vamos a ver en esto del nafsi amara, del primer paso de nuestro camino espiritual. Y adoptar modos de conducta externos e internos para alcanzar la paz, ¿sí? Para alcanzar la tranquilidad. Eso que no tenemos, ¿sí? Ya ayatuhan nafsul mutmaina. Así nos llama Allah a esas almas, oh alma sosegada, irji la rabbi, oh alma sosegada, vuelve a tu Señor, radiyatan mardiyya. Y eso es la forma de salir de este estado, de esta espiral negativa, esa paz, encontrar esa paz, de eso se trata, ¿sí? Y como dijo Hazreti Pir, este camino es un camino de principios. Si uno no sabe los principios, no llega al fin, ¿sí? Mantara con usul, badal usul, ¿sí? Uno no debe abandonar los principios del camino una vez que ha arribado. Que Allah el Altísimo nos permita a todos y cada uno de nosotros acceder a estos estados. Amén. Y poder realmente cambiar nuestro corazón y nuestro ser y acercarnos día a día hacia él. El Fatiha. Allah.